¿Qué es el desempleo? Vale, el desempleo se define como la incapacidad que tiene la población activa de conseguir un trabajo. La población activa se define como aquella población que está en edad de trabajar y está apta para trabajar. En muchos países la edad para empezar a trabajar son de los 18 en adelante, en otros es de los 16 y en algunos países es hasta de 15 años. Ahora bien, primero hay que dejar algo claro. Para uno poderse considerar desempleado debe de cumplir una condición muy importante. Para que uno sea considerado como desempleado es que además de no tener un empleo, debe de estarlo buscando. Un ejemplo de esto son los estudiantes y las amas de casa. Estas personas no son consideradas desempleadas aunque no tengan un empleo. ¿Por qué? Porque los estudiantes de tiempo completo se dedican estrictamente a estudiar. Ellos se dedican a estudiar, es decir, están sin trabajo pero no están buscando uno, así que no se consideran desempleados. Las amas de casa igual, ellas se dedican totalmente al hogar. Ellas no tienen trabajo pero no lo están buscando, entonces hay que dejar eso claro. Estas personas no se consideran desempleadas aunque no tengan desempleo, porque ellos no lo tienen pero no lo están buscando. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de desempleo. Empecemos primero hablando del desempleo estacional. El desempleo estacional hace referencia a estación, como la palabra dice, estacional hace referencia a estaciones. Ahora bien, este se produce por periodos de inactividad económica, es decir, es una situación donde un número de personas no puede encontrar empleo durante unos meses. ¿Por qué? Porque estas personas se dedican a una actividad que se desarrolla en una estación en concreto. Por ejemplo, la agricultura es una actividad estacional. ¿Por qué? Porque cuando estamos en época de siembra es cuando más personas son demandadas para poder cosechar lo que se había sembrado. Mientras que cuando estamos en época de no siembra, la demanda de trabajadores es nula. Prácticamente nadie consigue trabajo en época cuando no es de siembra. Otro ejemplo son los jóvenes, los adolescentes. Las tasas de desempleo de adolescentes aumentan en verano. ¿Por qué? Porque como les explicaba anteriormente, la mayoría se dedica a estudiar y cuando es verano tienen tiempo libre. Entonces deciden buscar un empleo, un trabajo, ya que tienen tiempo libre. Entonces las tasas de desempleo de los jóvenes aumentan en verano por ese motivo, porque todos deciden ir a buscar un trabajo de medio tiempo o un trabajo temporal. Ahora bien, pasemos al siguiente tipo de desempleo, que es el desempleo friccional. Este desempleo se lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, digamos que yo trabajo en una empresa X y decido renunciar. ¿Por qué? Porque ya no me gustó, quiero descansar. Y en todo ese periodo en el que yo no tengo empleo, soy considerado como desempleado. Pero este desempleo es a corto plazo. ¿Por qué? Porque el tiempo que yo voy a estar desempleado va a ser unos meses o una semana, en lo que encuentro un mejor empleo, donde sí me sienta bien y donde sí me valoren como empleado. Por eso es que este desempleo es voluntario, porque yo decido renunciar porque no me gusta lo que hacía, porque quiero descansar o porque simplemente quiero buscar otro empleo. Entonces, en el periodo en el que yo no tengo un trabajo, soy parte de la población desempleada. Ahora, el siguiente tipo de desempleo que vamos a estudiar es el desempleo estructural. El desempleo estructural se produce cuando los demandantes de trabajo, es decir, las empresas u otros organismos, están buscando un perfil para un puesto, pero no lo logran encontrar. ¿Por qué? Porque este tipo de desempleo se produce por las cualificaciones que tiene la persona que quiere encontrar el trabajo. Un ejemplo claro es la industria de juguetes. Antes, esta industria de juguetes ha sufrido cambios estructurales muy fuertes. ¿Por qué? Porque antes se contrataban personas para realizar algunos tipos de artesanías, como juegos de madera o muñecas artesanales. Ahora bien, esto prácticamente ha venido a reducirse. ¿Por qué? Porque ahora en día las empresas ya no buscan ese tipo de personas. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora las empresas buscan personas que tengan conocimientos en cómo desarrollar videojuegos. Las personas que se dedican a crear juegos de madera, con muñecas, juegos de mesa, aunque ahora en día la demanda aún existe, pero es muy poca, porque ahora todos quieren videojuegos electrónicos, plataformas. Quiere decir que estas personas, si no logran adaptarse a las nuevas demandas que tiene el mundo, y se irán quedando sin empleo poco a poco, y al final llegará un momento en que la demanda de esos bienes será muy nula. Una característica de este desempleo estructural es que la oferta de trabajo no se ajusta a las necesidades de la demanda. Es decir, que por ejemplo, digamos que yo o una persona X va a buscar un trabajo a una empresa X. Esta persona lleva su hoja de vida, la entrevistan, pero a la hora de entrevistarla, los entrevistadores se dan cuenta de que no cumple con los requisitos, porque la persona que fue a buscar el empleo no tiene las cualificaciones adecuadas para poder desempeñar el cargo en el cual están buscando una persona. Entonces no se ajusta las necesidades de la demanda con lo que tiene la oferta para ofrecer.
Además, otra característica de este tipo de desempleo es que es a largo plazo, por eso es que es muy difícil erradicarlo, porque cada vez hay más personas que están dejando de estudiar por dedicarse a trabajar en trabajos que al final no les van a generar los mismos ingresos que les generaría al encontrar un trabajo con buenas cualificaciones, que al final sí les generaría una buena ganancia. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para reducir este tipo de desempleo? Pues lo que se debe hacer es brindar capacitaciones a los empleados para que estos puedan obtener las nuevas habilidades que están siendo demandadas y así puedan reintegrarse al mercado laboral y poder competir con los demás que ya tienen las cualificaciones adecuadas. Otro tipo de desempleo, vamos a pasar a otro tipo, es el desempleo cíclico o coyuntural. Este tipo de desempleo se produce cuando la demanda de empleos es mucho menor a la oferta, es decir, cuando hay una gran cantidad de desempleados pero los puestos de trabajo son muy pocos. Este tipo de desempleo se produce más que todo en crisis. Cuando una economía entra en crisis, ¿qué sucede? Que la demanda de bienes y servicios prácticamente se va a reducir, va a disminuir la demanda, las personas van a demandar cada vez menos, entonces las empresas empiezan a entrar en crisis. ¿Qué sucede? Que las empresas al ver esto, lógicamente van a empezar a despedir personal, entonces cada vez las personas van a ser más los desempleados y los puestos de trabajo van a ir siendo menos porque la economía está en crisis, entonces la demanda está muy baja, entonces las empresas empiezan a cerrar, entran en bancarrota, empiezan a despedir empleados y cada vez se va aumentando el número de desempleados. De hecho, una que recientemente pasó fue la Gran Depresión, que originó una alta tasa de desempleo en el mundo que dejó a millones de personas sin trabajo. Ahora bien, hay otro tipo de desempleo que se llama desempleo voluntario. Este desempleo se origina cuando yo como persona tengo las capacidades para trabajar y cuento con la edad necesaria para trabajar, pero no quiero trabajar. ¿Por qué? Porque todas mis necesidades están siendo satisfechas por una fuente externa, ya sean mis padres o otro familiar. Entonces, yo no tengo la necesidad de trabajar, entonces yo no quiero trabajar, entonces entro en un desempleo voluntario, pero al mismo tiempo se entra en una contraproducencia. ¿Por qué? Porque decíamos que la condición para que se considere uno desempleado es que debe de estar buscando empleo y no debe de tener un empleo. Entonces, aquí este desempleo, por eso es que se considera, cuando uno lee los libros de texto, este desempleo aparece como otros tipos de desempleo, porque en sí no es un desempleo que sí tenga como un propósito o tenga una validez, sino que solo es para fines didácticos que se pone. Por eso es que siempre se menciona al final de todo el texto que siempre hay otro tipo de desempleo, por eso solo para fines didácticos. Entonces, ahora bien, hagámonos esta pregunta: ¿por qué se dice que el desempleo es el peor de los males de una sociedad? Para que nosotros podamos saber eso, debemos primero saber las consecuencias que origina el desempleo. La primera consecuencia es que cuando una persona está desempleada, cada vez su nivel de vida va a ser peor. ¿En qué sentido? En que esta persona ya no tiene los mismos recursos que tenía antes para poder satisfacer sus necesidades, ya sea para comprar bienes y servicios o otro tipo de cosas. Esta persona, con el pasar del tiempo, cada vez, si no logra encontrar un empleo en ese periodo de tiempo, cada vez que pase el tiempo, va a ir empeorando. Al final esta persona va a llegar a un tipo de pobreza extrema. Ahora bien, otra consecuencia es que el desempleo provoca la migración y la desintegración familiar. Todos en el mundo sabemos que la migración es un mal que a todos los países los ha afectado. ¿Por qué? Porque esta se origina cuando la persona ve que en el territorio X que se encuentra no hay suficiente empleo, no hay oportunidades para salir adelante. Entonces, ¿qué se hace? Decide mejor emigrar hacia otro país donde sí le brindan las oportunidades y sí va a tener el ingreso para poder sustentar a su familia y al mismo tiempo sustentarse él mismo para poder sobrevivir. Entonces las personas deciden mejor emigrar hacia otro país donde sí se le brindan las oportunidades. Entonces al mismo tiempo ocurre la desintegración familiar, porque digamos, yo soy el padre y tengo una familia, me voy para otro país, esta familia se queda sin un padre, los hijos nacen sin un padre, el padre llega a otro país, cabe la posibilidad de que ni llegue a ese país porque el camino para una inmigración ilegal es muy difícil, porque pasan por desiertos, pasan por caminos muy peligrosos. Entonces al mismo tiempo lleva ese peligro de si va a llegar o no va a llegar. Otra consecuencia del desempleo es la desaceleración del desarrollo, es decir, cada vez hay personas más pobres. De hecho, hace poco en el informe anual de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el director Gary Ryder dijo que 1 de cada 5 empleados, es decir, 630 millones en el mundo, viven en pobreza extrema o pobreza normal. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque uno tenga un empleo, no está asegurado de que ese empleo te va a ayudar a salir adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces los empleos que una persona tiene son empleos informales, empleos donde no se les brinda capacitaciones, empleos donde los salarios son muy bajos y empleos
en ambientes laborales muy precarios, es decir, el ambiente donde uno labora no tiene, no tiene todo lo adecuado para uno poder desarrollarse de la mejor manera. Otra consecuencia del desempleo es la desaceleración de la economía. Esto hace referencia a que la economía va perdiendo fuerza a la hora de generar empleos, es decir, cada vez hay más desempleados y además la economía va perdiendo más fuerza. Al gobierno esto le afecta en gran medida, que las personas estén desempleadas. ¿Por qué? Porque recordemos que el gobierno, cuando un empleado tiene un salario, el gobierno recauda impuestos por medio de él. Es decir, una parte de tu salario pasa a ser del gobierno en concepto de impuestos. Entonces, al haber muchos desempleados, el gobierno no tiene los ingresos que tenía antes, cuando sí tenía una gran cantidad de empleo, una tasa alta de empleo. Entonces al gobierno eso le afecta también en el sentido de que ofrece subsidio, ofrece asistencia social hacia los desempleados, lo cual muchas veces le genera un gran gasto, porque a medida que pasa el tiempo, el gobierno o los representantes del gobierno ven que sigue aumentando el desempleo, siguen habiendo más personas desempleadas, entonces la cantidad de dinero que sale para ellos es mucho mayor. Entonces el gobierno ya no puede utilizar ese dinero para proyectos sociales que sí ayudarían a las demás personas. El desempleo va muy apegado a la pobreza y a la desigualdad. Primero, la pobreza. Bueno, el desempleo prácticamente provoca la pobreza y la pobreza provoca la desigualdad. Cada vez cuando hay un mayor número de desempleados, estos van entrando al pasar el tiempo en pobreza extrema, y la brecha de la desigualdad se va haciendo más grande entre ricos y pobres. Bien, la desigualdad está muy apegada a la violencia. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios donde los países con una mayor tasa de desigualdad son los países con una mayor tasa de violencia. ¿Por qué? Porque la desigualdad genera resentimiento, genera odio, genera falta de oportunidades. Los más ricos siempre tienen lo mejor y los más pobres siempre tienen lo menor. En los países latinoamericanos se ve esto perfectamente. Ahora bien, la desigualdad a niveles macroeconómicos tiene unos efectos muy graves. ¿Por qué? Porque reduce la inversión extranjera y nacional, y además reduce el ahorro que tienen los estados. ¿Por qué? Porque al haber un mayor número de delincuencia y de violencia, los estados tienen que poner más recursos en la mesa para poder disminuir esas altas tasas de violencia. A niveles microeconómicos también tienen un gran significado negativo. ¿Por qué? Porque las personas se dan cuenta de que es una pérdida de tiempo invertir en dinero y invertir en educación, y deciden mejor dedicarse a habilidades delictivas que a la larga a la sociedad no le van a traer nada bueno. Por eso es que los países donde hay un mayor número de desempleo y pobreza son los países más violentos del mundo. Países como Sudán o países de África prácticamente son países que la tasa de desempleo es muy menor. De hecho, la tasa de desempleo es muy mayor, de hecho, el país con una mayor tasa de desempleo en el mundo, según el Fondo Monetario Internacional, es Sudáfrica, con el 37%. Ahora bien, el país que menos paro tiene, es decir, la menor tasa de desempleo en el mundo, es Japón, con un 2,9%, es decir, es el país con una menor tasa de desempleo en el mundo, es el país donde el empleo está a tope. Ahora bien, en Latinoamérica, el país con una mayor tasa de desempleo es Costa Rica, con el 31,1%, y el menor país con la menor tasa de desempleo es Guatemala, con el 5,1%. Ahora bien, al haber visto esto, podemos llegar a la conclusión de que sí, el desempleo es el peor mal de la sociedad, porque el desempleo es donde se origina todo lo demás. Se origina la pobreza, se origina la desigualdad, la delincuencia, la violencia. Las personas empiezan a darse cuenta de que están trabajando y no salen adelante, entonces entran en desesperación, en frustración. Hablando psicológicamente, se entra en un estado emocional muy grave, en el cual las personas empiezan a perder el ánimo de vivir, y al final eso es muy grave para una sociedad, porque recordemos que todo esto afecta a la cohesión social. Las personas ya no se sienten parte de la sociedad, entonces como ya no se sienten parte de la sociedad, empiezan a hacer cosas que afecten a la sociedad. Según la Organización Internacional de Trabajo, un 13,6% de los jóvenes en El Salvador no poseen empleo. Según un informe anual de la OIT, el desempleo juvenil en América Latina ha llegado a sus tasas más altas en 20 años. La OIT consideró en este informe que la situación de los jóvenes latinoamericanos de entre 15 y 24 años es alarmante, ya que 1 de cada 5 jóvenes no encuentra trabajo, mientras que los 4 que lo consiguen lo hacen en empleos precarios, con bajos salarios, sin prestaciones, sin protección social y además con poca capacitación.
Además, el informe nos dice que Costa Rica es el país que lidera la tasa de desempleo juvenil en Latinoamérica con el 31.1%, frente a Guatemala, que tiene el índice más bajo de desempleo juvenil con un 5.8%. Hay 9,4 millones de jóvenes desempleados, 23 millones no estudian ni trabajan y más de 30 millones solo consiguen empleo en condiciones de informalidad, dijo el director regional de la OIT, Vinicius Pareira. Incluso cuando la gente tiene acceso a un empleo asalariado, este no garantiza una vida decente. Muchas personas están forzadas a aceptar ocupaciones poco gratas que no cumplen con los estándares de un trabajo digno, añadió el director de la OIT, Guy Ryder, para recordar que el 61% de los empleos del planeta son informales. Estos trabajos están caracterizados por salarios bajos, inseguridad, falta de acceso y protección social y además falta de derechos laborales. También subrayó que casi 1 de cada 5 trabajadores en el planeta, es decir, 630 millones, viven en pobreza extrema o pobreza normal. Asimismo, el director añadió que los recursos están distribuidos de una forma desigual, ya que lo que gana el 20% más pobre en 11 años lo gana el 20% más rico en un año. Ryder reconoció que uno de los mayores dramas sociales de nuestros tiempos es el paro juvenil y indicó que un 22% de los jóvenes del mundo, es decir, 267 millones, no trabajan ni estudian. El informe nos muestra que para millones de trabajadores cada vez es más difícil construir una mejor vida a través de su trabajo y sigue habiendo desigualdades que les impiden encontrar un empleo decente, algo que tiene profundas implicaciones en la cohesión social. Habiendo revisado, habiendo dicho todo lo que hemos visto en este video, me he tomado la libertad de hacer esta pequeña investigación y espero que les guste y que todo vaya bien. Y nada, hasta pronto.